Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por este día donde has bendecido nuestras vidas, no solamente dándonos el techo, la comida, el vestido, sino dándonos tu provisión espiritual, la de ser tus hijos. Confesamos que hemos pecado de pensamientos, palabras y obras, pero gracias mil por darnos a Jesús, quien llevó una vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Bendice, Señor, nuestra clase, ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, y que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Pero espiritualmente, Padre Santo, también queremos pedir, seguir conectados a la verdadera vida, a Cristo, a la verdadera paz, y oramos por aquellos hermanos que no han podido conectarse para que puedan llegar a la clase. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy empezamos la lección 5 o esta semana empezamos la lección 5, el problema de la ofensa. Esta lección es muy importante. ¿Por qué? Porque en sus grupos sembradores, en las iglesias, siempre van a haber hermanos que son débiles en algunas cosas. Y cuando estamos hablando de hermanos que están nuevos en la fe, también hay que tener mucho cuidado de nuestra práctica de no abusar de la libertad cristiana. Recuerden, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Cuál es la visión cuando estamos hablando del grupo sembrador? No es solamente enseñar la palabra de Dios, sino que también por medio de la enseñanza de la palabra de Dios se está cuidando las ovejas del Señor. No son nuestras ovejas, son las ovejas de nuestro Dios. Y cuando hablamos de cuidar las ovejas de nuestro Dios, esto quiere decir que nosotros no vamos a ser piedra de tropiezo. Por eso, Pablo está atendiendo la situación que vivió en Corintio. Y es ahí donde vemos la primera pregunta y doy gracias a ustedes que tomaron el tiempo de hacer la tarea. Y otra vez, hay algunos comentarios, pero lo que se valora es que hagan la tarea y podamos entender el punto. Y muy interesante lo que han escrito y la idea es que ustedes en esta clase puedan complementar según las notas que ustedes hayan tomado y complementar lo que han estudiado. Entonces, en la primera pregunta, ¿cuál es el problema de esta sección y cómo se puede explicar leyendo de nuevo en la introducción Corinto, una ciudad religiosa? Si ustedes recuerdan, en la primera clase estuvimos hablando de varias cosas. Primero, analizar nuestro contorno espiritual, hablando de las iglesias que nos rodean. Segundo, pues hablamos del contorno político. Y tercero, del contorno espiritual. Cultural. Entonces, el contorno espiritual, político y cultural. Esos tres contornos hay que entenderlos y saberlos bien, porque es allí donde está la iglesia del Señor. ¿Y qué estaba pasando en los Corintios? Pues recuerden el problema que había, la comida sacrificada a los ídolos. Y esta comida sacrificada a los ídolos, pues tiene un entendimiento claro en cuanto a lo que pasaba en Corinto como ciudad. Primero, pues Pablo está abordando este tema y lo aborda porque es un tema que pasa en la iglesia, no solamente en la iglesia de Corinto, sino también hoy en día y más adelante vamos a ver la aplicación hacia nosotros. Segundo, este problema que Pablo abordó, podemos ver que estaba llevando más divisiones, estaba llevando más divisiones dentro de la congregación. Y aquí es donde empezamos a detectar el problema, ¿cierto? El diablo siempre quiere dividir, quiere dañar la iglesia del Señor. Por ejemplo, ya he escuchado de algunos de ustedes que empezaron su grupo sembrador y llegó alguien y empezó a
crear mala atmósfera y divide el grupo. Eso es el diablo, eso es el diablo. Y no es la primera vez que lo van a vivir. Eso se va a vivir mucho, en muchas oportunidades, con muchas personas. Por eso nosotros, como consejeros, necesitamos estar con los ojos abiertos y bien atentos a todas estas cosas para poder tratar las circunstancias. Y viendo acá un poco lo que estaba tratando Pablo, pues era muy difícil lo que vivían los corintios. ¿Por qué? Porque allí, pues recuerden que el Imperio Romano era quien controlaba todo. Y no solamente controlaba, escuchemos bien, lo político, lo cultural, sino también lo espiritual, lo religioso, porque ellos tenían el culto imperial. ¿Y qué significa tener el culto imperial? Pues era el culto al emperador. Y como buen culto que hacen a los paganos, vemos cómo claramente hay idolatría. Y cuando estamos hablando de ese culto a lo imperial, pues podemos notar que ellos tenían ese problema. ¿Cuál problema tenía la congregación? Pues ellos pensaban que estaban implicados en una práctica de idolatría. Y sobre todo con el problema si comían carne del animal, la cual fue sacrificada a ese ídolo. ¿Y por qué? Pues es muy interesante entender lo de Pablo y Corinto para poder aplicarlo a nosotros. El motivo es porque la carne del animal que era llevado al templo pagano, al templo que tenían los romanos, pues la dividían en varias partes. Cuando estudiamos el libro del Levítico entendemos mucho de la adoración y mucho de la adoración que Dios mandó, pues los paganos fueron aprendiéndola para adorar a sus ídolos. Porque Dios no copió a nadie la adoración. Dios claramente mandó cómo era la adoración a Él, con el sacrificio de los animales y las características de los animales. Y los paganos, los pueblos paganos, copiaron esto de Dios, pero con un libertinaje muy grande. Una de las partes era pues la ofrenda al ídolo, como podemos ver. Y esta ofrenda al ídolo, pues ellos la ofrecían y ya sabemos que al ofrecerla, pues era quemada. Otra parte la comían en el sacrificio, celebrándola allá en el templo. La otra parte era dada a los sacerdotes y otra vez, pues todo sistema religioso, así sea pagano, tiene sus sacerdotes. Cuando leemos en Génesis, por ejemplo, el tema de José, cuando estaba en Egipto, recordemos que él se casó con la hija de un sacerdote de Egipto. Pero cuando ustedes les pregunten, ¿quién copió a quién? Es decir, en la adoración, si Dios copió a los paganos o los paganos copiaron a Dios, pues ya entendemos. Fueron los paganos los que copiaron a Dios, porque el único que creó todo y el que primero habló de cómo adorar a Él, al verdadero Dios, pues es Jehová, es nuestro creador, es nuestro salvador. Y también la persona que adoraba podía tomar parte de la carne y llevarla a casa. Pero ¿cuál era el problema? Pues aquí el problema no estaba en lo que dividían, sino que esta carne era llevada, la carne que sobraba, era llevada a los mercados. Entonces, ¿qué decían muchos de los corintios? Pues si usted compra esa carne en la carnicería o en el mercado que viene de la sobra del sacrificio a los ídolos, usted está cometiendo idolatría. Y hoy en día, ¿en qué lo podemos aplicar nosotros? Recordemos, nuestra iglesia no es la única que está en nuestra ciudad o en nuestro pueblo. Ustedes donde están ubicados hay otras denominaciones. Pero la denominación que más predomina tal vez es la denominación de la Iglesia Católica Romana. Y muchas veces a nosotros o a hermanos en la fe
pues van a tener que ir alguna vez a una misa o algo así. ¿Cuándo qué? Por ejemplo, un funeral. Entonces, nosotros no podemos acusar a alguien de pecado porque supongamos que murió su mamá o murió su papá o murió un hermano o un primo, un tío, un familiar cualquiera que no es de nuestra fe. Y lógicamente la misa la van a hacer en la católica romana. Pues nosotros no podemos ponernos tercos y decir, yo no voy a ese paganismo, no, pues hay que acompañar la familia, porque recordemos que siempre estamos buscando una oportunidad para predicar la palabra de Dios. Esa es la clave, no olvidar que siempre vamos a predicar la palabra de Dios y estar allá de la manera social o que la familia vea que lo estamos acompañando, no estamos pecando. ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento en la misa? De mucho respeto. No vamos a participar en la ceremonia, pero sí vamos a respetar a todos los que están allá, porque así como queremos que nos respeten a nosotros en nuestro culto, en nuestro grupo sembrador, pues también vamos a respetar a los otros. Igualmente pasa, y va a pasar muchas veces, de que los van a invitar a ciertas ceremonias, o un hermano en la fe invitan a cierta ceremonia, pues hay que instruirlos. ¿Cuál es el pecado? Pues el pecado es practicar el ejemplo muy claro. Por ejemplo, si yo voy a la misa y tomo la Santa Cena con la Iglesia Católica Romana, ahí estoy pecando, porque allá no dan el sacramento de la Santa Cena como tal, entonces yo no participo. O si me invitan a mí a que sea padrino de un niño o una niña en la Iglesia Católica Romana, pues vamos a decir que no, porque no tenemos la misma fe. O un matrimonio. Suponga que hay unos fieles del grupo sembrador o de la iglesia y la joven se va a casar, pero el novio no quiere que se case en la iglesia y quiere que se case en la iglesia católica romana, pues hay que aconsejarle a nuestra hermana la fe, mira, se pueden casar por lo civil, ante los ojos de Dios es válido el matrimonio, pero cuando usted se va a casar allá, usted va a confesar la fe de la Iglesia Católica Romana y usted no la confiesa, porque sabemos que ellos usan también el credo, pero no lo usan como una confesión de fe, sino que lo usan como una oración, pero ahí estaríamos confundiendo la gente. Entonces, todo esto es un tema de identidad espiritual y tengamos mucho cuidado de no estar señalando un pecado cuando en verdad no lo es, o porque realmente las personas en la libertad cristiana pues pueden hacer muchas cosas, aún nosotros. Yo recuerdo que hace como 3, 4 años atrás, a mí me dio mucha risa a final de año pensando muchas cosas y ese año fue donde fui a muchas misas. ¿Por qué? Porque murió mucha gente, familiares de hermanos en la fe, que eran muy cercanos a nosotros, todo eso. Y bueno, uno iba a acompañarlos en lo social, ¿cierto? O por lo menos este año, pues hemos tenido el funeral del abuelo de mi esposa, el funeral de un tío mío, y pues ya van 2 funerales empezando el año, pues uno va y comparte con la familia, está uno con la familia animándolos y buscando la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Entonces, muy importante esta pregunta, porque ya sabemos, si vamos a acusar a alguien de pecado que esté relacionado con los 10 mandamientos y que si haya una prueba, la prueba de que, es que yo fui a misa y tomé de la Santa Cena en la misa, ahí hay que exhortar al hermano. Es que yo me invitaron a ser padrino de bautismo y yo fui padrino de bautismo, ahí hay que exhortar al hermano. Es que yo estaba en tal grupo y en ese grupo oramos mucho y todo eso, entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso, por ejemplo, cuando nos invitan a orar, ¿qué es lo mejor? Que nosotros llevemos la delantera para la oración, porque si nosotros dejamos que otros de otra fe oren, pues no sabemos si esa oración es escuchada por Dios, porque recuerden que nuestra oración es escuchada por los méritos de Cristo. Entonces, si la otra persona cree que es salvo por las obras, pues claramente su oración no es escuchada por Dios. Entonces, necesitamos ser conscientes de eso y no vamos a estar pues señalando, es que usted en su oración
no la escucha Dios, entonces yo voy a orar. No, pues si pasan esas cosas, pues los primeros a decir, a orar, soy yo, soy yo. Pero a veces, por ejemplo, en el colegio de mi hijo menor, que hacen las reuniones para los padres de familia, allá siempre oran, o rezan el Padre Nuestro, o oran el Padre Nuestro, pero yo soy callado, no participo en nada de eso, y porque bueno, hay personas que están dirigiendo y hay que respetar, pero otra vez, todo tiene que ver con el juicio cristiano. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Benjamín. Gracias, hermano Henry. ¿Cómo me escucha? Bien, Amén. Bueno, usted ha sido muy claro porque me sucedió eso hace un año con el fallecimiento de mi hermana por COVID y tuve que asistir a la misa, pero el Espíritu Santo habló en mi corazón y hice exactamente lo que usted acaba de mencionar. Tengo muy claro que el pan y el vino están presentes en el sacramento del altar, junto con el cuerpo y la sangre de Jesús. Y sabemos también que es la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero la razón humana no lo entiende y para nosotros es cuestión de fe y esperanza, profesor Henry. Tenemos claro que Cristo fue el único que instituyó la Santa Cena. Nosotros los seres humanos solamente hacemos la consagración con respecto al sacramento del altar. Bueno, quiero tener en cuenta algo también como comentario. Nosotros tenemos que tener muy claro que la ley de Dios funciona de muchas maneras. Si mal no recuerdo, son tres. Pero el propósito principal es el que tenemos que nuestro corazón, por la obra del Espíritu Santo, nos ayuda a que obre. Nosotros sabemos que la ley funciona como un espejo y y nos da la necesidad de un Salvador. Obviamente nuestra naturaleza pecaminosa nos frena un poco, pero como creyentes debemos agradecer a Dios por el Salvador. Y en el primer mandamiento Dios es muy claro y sabemos lo que queremos mantener, sabemos lo que Él quiere. Queremos mantener los propósitos de la ley en gratitud por su obra final, que fue la salvación. Gloria a Dios por medio de Cristo, hermano Henry. gracias, Sergio. Sergio, lo escuchamos, puede abrir su micrófono. Y buenas noches. Parece que Sergio tiene problemas. No sé qué pasa con Sergio. Muy bien. Si puedes arreglar tu sonido, pides la palabra cuando tengas tu sonido activo. Bien. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, algún comentario de este tema? En conclusión, antes de mirar, y disculpen, si en nuestra libertad cristiana se está haciendo algo, tener en cuenta si se está cometiendo el pecado o no, pero otra vez conectado con los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque en nuestra vida vamos a tener mucha que relacionarnos con otras denominaciones. Por ejemplo, como organización, a veces hay actividades que convocan. Ya llegó Sergio. Sergio, vamos a ver. Ahora sí, Sí, buenas noches, hermanos, amigos, buenas noches. Sí, justamente estaba escuchando, bueno, los testigos conmemoran el 14 de Nisan la muerte de Cristo, y es costumbre que tienen que pasar el pan y el vino.
pero nadie lo puede comer. Entonces, después con el tiempo, uno empieza a escudriñar la escritura y empieza a comprender mejor lo que la Biblia dice. Como dice 1 Corintios 10:20, no, sino que digo que los gentiles los sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Entonces, es importante este texto porque muchas veces el diablo es tan astuto que nos deja engañar y nos deja seducir con cosas tan simples que ir a un funeral, a una iglesia o a un matrimonio y fácilmente se mete y hace que la escritura las tergiversa, que la información la hace tan apacible que uno dice, oh, ¿será cierto? ¿Será verdad? Y ahí uno empieza a dudar si realmente es lo que yo aprendí, es verdad o mentira. Y ahí se pone en jaque eh, la, el sacrificio a los ídolos, porque dice, ya, si es verdad, y si acá yo lo aprendí, ¿por qué no lo puedo hacer partícipe? Y es de ahí donde nuestro Señor nos dice que tengamos que tener cuidado, que no comamos en una mesa en dos platos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Puede escribir ejemplos donde nuestra libertad cristiana ofende la conciencia de un hermano en la fe? Y cuando hablamos de nuestra libertad cristiana es un tema que necesitamos tener bien claro, porque a veces nos volvemos muy arrogantes, porque creemos que llevamos mucho tiempo en la iglesia, siempre he hecho esto, y no miro que lo que yo estoy haciendo está afectando a otros. Por esto, vemos que Pablo es muy claro en sus palabras en estos versículos. ¿Qué pasa con el conocimiento y la sabiduría? Pues el conocimiento y la sabiduría envanece, ¿cierto? Y cuando habla de que envanece, se está centrando ese conocimiento en mí, en el yo, en ser egocéntrico. No me importa a los otros. Y es muy triste cuando uno escucha en la iglesia decir, yo siempre he sido así, yo siempre hago eso. Y si el hermano se molestó por eso, de malas se molestó. Y esa no es la actitud que necesitamos tener. Recordemos que a qué nos ha llamado Dios, a cuidar las almas. Los invito para que busquemos en la Biblia Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, los versículos 13 al 18. Quien lo tenga lo puede leer. Amén. Dale. Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre pues por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Palabra de Dios. Entonces, ¿para qué tenemos sabiduría bíblica? Pues es muy claro lo que dice el versículo 13. Para tener sabia mansedumbre. O sea, nunca creamos que porque sabemos mucho un tema, porque conocemos un tema o porque llevamos mucho tiempo en la iglesia haciendo cierta práctica que es una piedra de tropiezo para otros, lo puedo seguir haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y eso puede pasar. Un ejemplo aquí. Bueno, sabemos que tomar una gota de alcohol no es pecado. Sabemos que tomar una cerveza no es pecado. Pero si yo tengo un hermano débil que está saliendo del alcoholismo
O yo tengo un hermano débil que tiene problemas con esa doctrina, que cree, porque toda la vida le enseñaron que es pecado tomarse una copa de vino o tomarse una cerveza. O si realmente alguien nuevo y no tiene la instrucción y no lo sabe, y yo abuso de eso, estoy envanecido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ay, es que lo que pasa es que esta persona es nueva y está, ay, mire, yo vi al pastor tomarse una cerveza. Entonces, de puro gusto me voy a tomar otra cerveza y delante de él. Y ya me voy a tomar 2 cervezas. Y si sigue hablando, entonces me voy a tomar la tercera cerveza delante de él. Como para que vea, no, esa no es la actitud. Otra vez, la actitud, mire lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se negocia. Dice, ¿cómo vamos a tener nuestra conducta? Con sabia mansedumbre. Entonces puse el ejemplo del alcohol, y ustedes cuando estudiaron el legalismo aprendieron otros puntos, y hay que tener cuidado con eso. Entonces, necesitamos tener esa mansedumbre, porque o si no, realmente, ¿qué hay en nuestro corazón? Hay amargura. Mire lo que dice Santiago. Eso viene del diablo, el querer retar al hermano débil, querer retar al hermano que está empezando en la fe. Si tiene problemas con algo, pues tengamos paciencia y no lo vamos a hacer por él, por amor a él, porque queremos que crezca, porque queremos que él siga adorando a Dios con nosotros. También San Pablo nos dice, si alguien se imagina que sabe algo, pues aún no sabe nada. Y aquí claramente nos está hablando de la intolerancia, ¿sí? Hay muchos cristianos en las iglesias que desafortunadamente son muy intolerantes. En las iglesias hay problemas, es porque somos pecadores, pero muchas veces esos problemas se pueden evitar. ¿Pero por qué no se evitan? Porque somos intolerantes, porque creemos que somos mejores que otros, porque creemos porque estamos acá, tenemos el mejor galardón. Estamos equivocados. Mire, los que compraban ahí en Corinto la carne, pues ellos estaban débiles, porque los que se creían más sabios los acusaban. Entonces aquí lo vemos al contrario. Entonces, ¿cuál es lo contrario? Que ven al pastor o ven al sembrador tomándose una cerveza y ellos empiezan a criticarlo. Empiezan a decir, ese pastor es un alcohólico, ese pastor se toma, le gusta el trago. Estamos poniendo pues este ejemplo. Pero ya ustedes saben con el curso de legalismo todo lo que aprendimos allí, que también está la parte del fumar, la parte del baile. Pues claro que sabemos que cuando hablamos del baile, pues estamos hablando de bailes que son decentes, no estamos hablando de un reggaetón. Un reggaetón sí es otra clase de música, un baile que sabemos que incita o la letra es muy pecaminosa, pero estamos hablando de la música cultural normal que podemos bailar y compartir, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y el tercer punto que San Pablo nos enseña acá, dice, pero si alguno ama a Dios, este lo conoce a él. Y aquí es muy importante entender el versículo 11, y enseguida te doy la palabra a Benjamín para yo no perder la idea de lo que estamos explicando. Vamos a leer 1 Corintios 8:11. ¿Qué nos dice? El que lo tenga lo puede leer, por favor. Primera de Corintios 8:12. 11 soylo. Ya la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debe predominar? Jesús murió por todos nosotros, la iglesia no es nuestra. Es muy triste que nosotros seamos piedra de tropiezo para muchos y más como líderes. Y otra vez,
cuidado con esa expresión, yo soy así, ¿y qué? Siempre he sido así. Yo he sido pastor por muchos años y la iglesia ha sido así, ¿no? Si mi conducta, si lo que estoy haciendo es una piedra de tropiezo, pues mire, pues Cristo murió por él. Entonces yo me estoy poniendo más importante que Cristo. Y eso es idolatría, es pecado contra el primer mandamiento. Entonces es muy importante entender que nosotros vamos a combinar el conocimiento con el amor y no vamos a usar de nuestra libertad cristiana. Benjamín. Gracias, hermano Henry. Con respecto al tema de la intolerancia, me atrevería a decir una ignorancia que aplica a nivel personal con nosotros mismos. La lucha con el demonio es sin cuartel y tenemos la espada de la palabra de Dios. Viene a mi mente Romanos 3:30. Permíteme leerlo, hermano Henry. Romanos capítulo 3, versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Desafortunadamente, con respecto al tema del alcohol, yo hago la comparación para hacerme entender y ser breve con el arquero de los equipos de fútbol que hace todas buenas y faltando un segundo para acabar el partido la embarra y se hace hacer el gol. Pero solamente Dios sabe lo que hay en nuestro corazón por medio de su palabra y en Cristo Jesús. Mucha fe por su obra. Amén. Entonces, aquí también hay que tener cuidado, gracias Benjamín, con el tema de las adiciones. ¿Qué es una adición? Una adición es cuando es algo que yo practico y sé que me hace daño. Por eso es muy importante reconocer lo que la palabra de Dios nos enseña en estos versículos y más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, porque muchas veces, como está en 1 Corintios 10, cuando lleguemos al capítulo 10, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Pues aquí es donde combinamos otra vez el conocimiento con el amor. Tal vez tenemos todos alguna adición. Y bueno, dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros y dejar esas adiciones. Pero muchas veces nosotros respaldamos nuestra adición ocultándola en nuestra libertad cristiana. Entonces, mucho cuidado, porque volvemos al tema de la cerveza. Nadie sabe que yo soy adicto al alcohol, que yo soy un alcohólico en potencia. Y sabemos que es un alcohólico en potencia, que se toma la primera y no quiere parar. Y termina siempre ebrio, siempre borracho. Y yo para ocultar poder tomar un poquito de licor, entonces nadie en la iglesia sabe que yo soy un alcohólico en potencia, entonces abuso la libertad cristiana y me tomo la cerveza o me tomo el trago de ron o de aguardiente, pero estoy alimentando mi carne. Y esto es algo muy personal, que no podemos engañarnos, y si nos engañamos a nosotros mismos, también estamos engañando a Dios, y cualquier momento Dios saca esto a la verdad. Por eso, cuidado con el tema de las adiciones, pero también con aquellos que reconocen que tienen una adición, pues vamos a ayudarles. Y vamos a ayudarles practicando otra vez el amor y el conocimiento, teniendo paciencia, ayudándoles porque es un proceso el poder dejar todas estas cosas que a veces atan nuestra carne. Sergio. Muchas gracias, pastor. Lucas 17:1. Jesús dice que los tropiezos son inevitables, pero hay de los que lo hacen tropezar. Entonces ese consejo también nos aplica a nosotros, porque somos pecadores e inevitablemente podemos hacer tropezar a algún hermano, ya sea por alguna crítica o en una mala postura, o si nos ven que estamos en una fiesta o estamos compartiendo con gente que no es cristiana.
Entonces eso también es una causa de tropiezo y debilidad de la fe de los hermanos. Así es. Por eso, seamos sabios, porque a veces, como le digo, nos invitan por primera vez a un lugar y es algo que ustedes pueden aprender. Pues si llegan a un lugar y alguien dice se va a tomar una cerveza y ustedes acostumbran tomar cerveza, sí, no hay problema, bien, está bien. Por eso es importante conocer las personas y con quién estamos para hablar de eso. Estoy hablando hoy del tema de la cerveza, del alcohol, no porque tenga algo en contra de eso, sino que es el ejemplo más práctico que podemos vivir. Eduardo. Sí, pastor, gracias. ¿Me copian? ¿Me escuchan? Claro que sí, te escuchamos. Y hay muchos otros temas que me gustaría poner en referencia. Por ejemplo, una situación que hemos pasado acá en una reunión, ha venido el pastor Mike Hartman y el pastor Abraham a Bolivia. Y en La Paz nos hemos reunido entre puros hermanos. Y hemos almorzado en un local bien bonito y definitivamente el profesor Julio Escarrums viene con una bandeja con unas 10 latitas de cerveza. Todos felices, porque sabíamos que estábamos entre hermanos compañeros luteranos, cada uno ha comido su platito, ha tomado su cerveza y no había problemas. Sin embargo, en otra situación me reuní y éramos 2 luteranos confesionales y sabíamos que en la misma mesa que estaban compartiendo estaban pastores de una iglesia pentecostal y obviamente que pese a poder compartir, nos hemos abstenido de tomar cerveza porque sabíamos que de alguna forma eso iba a crear, no digo un tropiezo, pero una mala imagen de que de alguna forma podrían hablar de nosotros, ¿no? Este es un ejemplo. Y otro ejemplo que veo que muchas veces en la iglesia pentecostal, realmente sabemos que es un tema de falsa doctrina, nos incitan, por ejemplo, el legalismo de que al donar dinero a la iglesia, el enfoque es aportar plata a la iglesia para tener dinero en el bolsillo, como si fuese buscar el favor de Dios, y el mismo tema del ayuna, ayunar, cuanto más se ayuna, mejor favorece la ayuda de Dios. Todas esas cosas son enfoques no solamente legalistas, pero que de alguna forma también nos muestran que la libertad cristiana es un tema de conveniencia y mantenerse aferrado a la sana doctrina, pero hay situaciones realmente que uno en la cancha tiene que gambetear, digamos, ¿no? En Brasil hablamos de driblar la pelota según la música y al mismo tiempo evitar y caer en el tema de la diáfora, ¿no? Yo quería que nos aclare un poquito eso, pastor querido. Gracias. Los ejemplos que pusiste estaban bien. Esa es la práctica que hay que, depende del campo, pues podemos actuar. Y otra vez, con nuestro corazón pues limpio, no hacerlo a propósito para hacer caer, o sea, y está bien porque es muy importante que cuidemos el nombre de Dios, el nombre de nuestra fe. Y como le digo, pues podríamos estar tentados con los pastores pentecostales, que va, tomémonos la cerveza y que nos tomemos otra a ver qué dice. Pero uno no sabe el día de mañana si ese pastor quiere escuchar de la fe y esto va a ser difícil para él, porque muchos que han pasado por ahí saben cómo es esa doctrina del legalismo. Mire, yo estaba enseñándole a un pastor, ese pastor es bautista, y una vez me llamó como a las 2 de la mañana llorando, ya era un domingo a las 2 de la mañana llorando, y yo me sorprendí, yo me asusté, yo, uy, qué mala noticia pasó. Y su conciencia no lo dejaba dormir porque se había tomado una cerveza la noche anterior y él dijo que su pastor mayor no podía darse cuenta que se había tomado una cerveza porque no podía predicar. Y ve cómo tenía su conciencia tan aferrada a eso y yo sentí un pesar en el corazón y yo lo único que pude hacer con él es orar. Yo le dije, oremos, porque soy sincero, no me salieron como palabras para explicar bien, porque no podía ni hablar mal de su otro pastor porque no lo conocía, aunque yo sé que su doctrina está mala, pero tampoco quería de que él sintiera algo porque yo tampoco lo conocía mucho, porque tal vez él hablaba una cerveza, tal vez se pasó de cerveza, no lo sé, esto es la hora que no lo sé. Entonces yo le dije, no, venga, oremos para que el Señor le dé tranquilidad y todo eso, y bueno, y luego hablamos un poco más del tema.
Pero el punto es ese. Me gustó el ejemplo que puso Eduardo, pues movemos el balón de acuerdo a la cancha donde estamos. Pero otra vez en temas de adiáfora. No estamos hablando de pecados exactos. No estamos hablando, por ejemplo, es que yo voy a ir a evangelizar a las prostitutas. Bueno, no está mal evangelizar a las prostitutas, pero yo estoy mirando que nadie esté para yo tener oportunidad de ir y tener vida sexual con ella. Pues eso sí es un pecado. ¿Sí? Eso sí es un pecado. Otra vez, el tema del alcohol. Bueno, a mí me gusta mucho el alcohol, pero entonces yo miro a todos lados y me voy a emborrachar. Es ahí, Pina, para que dejemos este tema, tal vez es muy jocoso lo que les voy a contar, pero es de la vida real. Yo lo escuché, no lo vi, pero lo escuché de una hermana en la fe. El pastor les decía, es pecado bailar, es pecado bailar, es pecado tomar. Bueno, Medellín queda más o menos en el centro de Colombia y Cali queda muy al sur. Cali es muy vecino de donde está nuestro hermano Benjamín, en Popayán. Y el pastor siempre predicaba lo mismo, es pecado bailar, es pecado tomar, bueno, lo que ustedes escuchan con el legalismo. Y resulta que a la hermana, que es nuestra en la fe, cuando era en esa iglesia, la invitaron a una fiesta en Cali. Y ella se fue para Cali y la fiesta era en una discoteca. Y ella, aquí nadie me conoce, y se quitó su falda larga, se quitó todo y vamos a entrar a bailar. Cuando entra a bailar, vaya sorpresa, ¿sabe quién estaba bailando allá? También su pastor. Ella ese día pudo entender que tenía que salir de allá. Y ella cuenta, ojalá ella estuviera aquí para que contara la historia, porque ella hace en su rostro, ella nunca se le olvida eso, en su rostro muestra cómo estaba bailando y cuando se voltea, el pastor también bailando salsa. Ella dejó la pareja y se quedó así asustada y miren cómo pasa todo, ¿cierto? Entonces son muchos temas y anécdotas que pueden pasar con eso. Muy bien. La clave de la pregunta anterior, combinar el conocimiento con el amor, mis hermanos. Bien hasta ahí y tener un buen juicio cristiano. La pregunta 3, somos luteranos confesionales. Ahora nos dice, puede encontrar en esta sección como Pablo es confesional y explique cómo ser confesional nos ayuda a cuidar nuestra doctrina bíblica. Y el versículo clave es 1 Corintios, el capítulo 8. Permítame que... Versículo 6. Nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pues cuando afirmamos que hay un Dios, cuando afirmamos que hay un Señor, pues aquí Pablo está dando una confesión de fe. Y claramente está diciendo del cual proceden todas las cosas. Es lo mismo cuando nosotros confesamos nuestra fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y cuando nosotros usamos nuestras confesiones de fe, pues estamos afirmando de que creemos en un solo Dios. Y es muy importante, mis hermanos, que ustedes sepan que las confesiones, y somos confesionales, porque por medio de las confesiones hay 3 cosas que hacemos. Lo primero es enseñar la doctrina a otros. Lo segundo es defender la doctrina bíblica. Y tercero es mostrar que tenemos compañerismo. Por eso es muy importante que ustedes se vayan familiarizando con las confesiones luteranas. Ustedes ya pasaron por el tema de tener el acuerdo doctrinal. Allí había 92 preguntas que pasaron con su consejero. Y esas 92 preguntas es una manera de confesar nuestra fe, porque si ustedes recuerdan, bueno, ¿qué cree frente a esto? ¿Qué crees frente a aquello? Y todo esto. Pues en el caso de Patricio, en el caso de Sergio, que ya llevan como luteranos confesionales algún tiempo, pues sabemos de que nosotros, cuando alguien se va a llegar a la fe, pues hacemos la confirmación de la fe, que tal vez muchos de ustedes también la han hecho, pues como nuestro hermano Luis de Venezuela. ¿Y qué es la confirmación de la fe? Es profesar públicamente el credo apostólico y decirle a los hermanos que están atrás, recíbanme como su hermano, que yo creo lo mismo que ustedes.
Y por esto es muy importante, mis hermanos, que se vayan familiarizando con nuestras confesiones de fe, las cuales son el credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasiano, también el catecismo menor, que pues, cuando estamos estudiando en la Academia de Cristo se habla mucho del catecismo menor, pero es un poco más ampliado. También está el catecismo mayor, que es un poco más para profesores, para personas como ustedes que pueden estudiarlo. También está la Confesión de Habsburgo, que fue escrita en 1530 por Felipe Melanchthon, pero allí estaba Martín Lutero. Con esta Confesión de Habsburgo fue que dio vida al luteranismo. Eso fue lo que se le presentó a Carlos V en Alemania para que empezara la iglesia que conocemos hoy en día. Luego la apología, la confesión de Habsburgo, recuerden que la palabra apología significa defensa. Cuando el luteranismo sacó la confesión de Habsburgo, la iglesia romana sacó atacar o un documento que atacó esa confesión de Habsburgo. Entonces Felipe Melanchthon de nuevo escribió la apología, una defensa a lo que había atacado la iglesia romana. Están los artículos de Esmalcalda, que está incluido también el tratado que habla acerca del papado. Está la fórmula de concordia. Y este documento, pues, lo pueden encontrar en una página que tiene un hermano que es profesor, tal vez ustedes lo conocieron, el profesor Andrés San Martín de Temuco, Chile. Él tiene una página de internet que se llama Escritura y Verdad. Ustedes pueden ingresar a esta página, aquí estoy entrando, y ustedes van a ver acá el libro de Concordia, y cuando lleguen a esta parte de abajo, libro de Concordia completo, aquí está en dos formatos, formato EPUB, no sé qué clase de formato es, el otro libro de Concordia completo, ustedes lo pueden descargar. ¿Y por qué les animo a hacer esto? Porque cuando nosotros como confesionales, y hay temas por definir, las confesiones nos ayudan a eso. Entonces, por ejemplo, hay un problema en la iglesia y, bueno, claro que lo defendemos con la doctrina, con la Biblia, pero las confesiones dan explicaciones o explican esos versículos bíblicos que usamos. Entonces, aquí vemos que Pablo está siendo confesional, él está usando una confesión de fe y también que estamos viendo cómo esa confesión de fe nosotros la podemos usar para enseñar a otros y enseñar qué es lo que creemos. Y es aquí donde los animo para que podamos, como les digo mis hermanos, a conocer bien todo este tema de por qué somos confesionales, porque nosotros tenemos las confesiones de fe y es donde necesitamos aplicarlo a nuestra vida diaria. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien. En el capítulo 4 nos dice que al leer el capítulo 9 puede explicar cómo Pablo escribe en ese capítulo comparando su ejercicio como apóstol y libertad cristiana. Es interesante este tema, este capítulo, porque mire que él está tratando un tema y ahora lo compara él, pues, ¿qué es un apóstol? Pensemos en la estima que su grupo sembrador tiene de ustedes o las personas tienen de todos nosotros. Y muchas personas dicen, bueno, estas personas que han estudiado tanto la Biblia, todo eso, pues tienen un buen conocimiento y difícilmente pueden caer. Muchos pueden pensar eso. Pero la clave de este punto es cómo Pablo no abusó de su apostolado. Cómo Pablo, al escribir este capítulo, él también se centró en quién. Él se centró en los débiles. Él se centró en los nuevos, en la fe. Y podemos ver algunos versículos claves que usó el apóstol Pablo, como lo primero que dice, ¿no soy libre? Y cuando él hace esta pregunta, aquí estamos escuchando preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es cuando sabemos la respuesta. Un ejemplo de una pregunta retórica. ¿Es de noche? Que pues sabemos la respuesta para nosotros que estamos aquí en Latinoamérica. Sí, es de noche. Eso es una pregunta retórica. Entonces Pablo dice, ¿soy libre? Y claro, él tiene
esa libertad de mostrar que él también vive en esa libertad cristiana y empieza a mostrar los derechos que él tiene. Si vemos los versículos del 9 el capítulo 9, versículos del 4 al 7, ¿quién quiere leerlos? Primera de Corintios 9, del 4 al 7. Dice la palabra del Señor. ¿Acaso Dale, no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? muy bien. ¿Sigo? Gracias, Patricio. Hasta ahí está bien. Sí, amén. Y importante aquí cómo él va con ese derecho, ¿cierto? ¿Qué está diciendo? Pues también tenemos el derecho de comer y beber, o sea, otra vez está hablando de su libertad cristiana, porque ellos que estaban juzgando, pues algo que tenía que ver con la comida, y Pablo les está ilustrando de que no hay ningún problema con eso, y él como apóstol él también tiene ese derecho, pero pone otros ejemplos, pues tienen derecho a casarse en la libertad cristiana, sí. Otra vez, son preguntas retóricas. Recuerden, en la Biblia Pablo escribe mucho con preguntas retóricas. En Romanos usted ve mucho las preguntas retóricas. Este capítulo 9 está lleno de preguntas retóricas que sabemos la respuesta. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Dígame, ¿quién? Nadie. Todo el mundo que planta una viña come de su fruto. ¿Verdad? Son cosas lógicas que él está diciendo. Pero si notamos en esta libertad cristiana que habla Pablo, no está hablando del pecado. O sea, no está diciendo, no tenemos derecho de traer con nosotros a una mujer que no sea nuestra esposa y dormir con ella. Él no está diciendo eso. Él está hablando dentro del orden de Dios. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Es decir, no tenemos el derecho de tener una esposa y sabemos la respuesta. Y muy importante también, cómo Pablo, en su libertad cristiana, muestra que no solamente él tiene derecho a ciertas cosas, sino que también él ha hecho algo que merece algo, ¿sí? Y no los está obligando, simplemente les está mostrando su pecado. Ahora le damos los versículos del 8 al 12. ¿Qué dice? Primera de Corintios 9, del 8 al 12. ¿Quién desea leer? Sergio. Gracias. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos, ni comemos, ni somos más, si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Muchas gracias, hermano. Entonces, otra vez, él tenía el derecho de recibir un salario, pero ustedes saben, y cuando estudiamos la historia de los corintios, él conoció allá a Aquila y Priscila, que tenían el mismo arte, hacían carpas. Los corintios nunca le pagaron un salario a Pablo. Él siempre vivió, él estuvo año y medio, dice la historia de los corintios, pero estuvo trabajando con sus manos. Y otra vez, él cita acá, pero él que está mostrando de que él era esclavo del Señor Jesús.
Y por eso la clave está en el versículo 18, 1 Corintios 9, 18, que nos dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Por eso Pablo pone todo este ejemplo para llegar a esta conclusión que vemos en 1 Corintios 9, 18. Él era esclavo del Señor y al ser esclavo del Señor, como usted y como yo, somos esclavos de Cristo. ¿Por qué predicamos el evangelio? Por amor. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Una de las características que vemos en el consejero es que tiene amor por las ovejas del Señor. Entonces, estamos aquí porque tenemos ese amor a las ovejas del Señor. Y por eso nosotros, ¿qué queremos? Ganar muchas personas para el Señor. ¿Y qué vamos a aplicar? El conocimiento y el amor. Y eso quiere decir de que ustedes tienen una tarea muy personal, hacerse una retroalimentación de qué prácticas tienes. Y claro, yo la hago con frecuencia, también lo hago. Y qué prácticas tienes, qué prácticas tenemos, que pueden ser una piedra de tropiezo para el otro. Y hay que cambiar eso. Aún en el hablar, mire, es tan difícil esto y por eso es conocer. Yo aquí en Medellín, y los que conocen Medellín, pues los paisas a veces somos muy cariñosos para hablar y decimos mucho, por ejemplo, a las mujeres, hola mi negrita, ¿cierto? O usamos la palabra mija como para otra mujer, hola mija, pero también la palabra mija es para la esposa. Y una experiencia mía, cuando yo estaba en otra ciudad empezando una obra misionera acá en Colombia, pues yo usaba muchos modales de los que tenía acá en Medellín y una mujer, un matrimonio dejó de ir al grupo que teníamos en ese momento, dejó de ir porque yo le decía mija y para allá eso era muy irrespetuoso. Yo no lo sabía, pero aprendí. Nunca tuve la oportunidad de hablar con ellos porque no lo permitieron de ofrecer mis excusas, que no quería ser muy atrevido, porque ella pensó que yo era muy atrevido y bueno, pues uno se siente mal al escuchar eso. Pero aprendí de que hay que saber usar hasta el vocabulario cuando estamos hablando con hermanos o cuando estamos en otra parte, en otro país. Por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajamos con personas de tantos países, pues tratamos de buscar palabras muy neutras. Pues los que me conocen saben que yo soy muy charlatán, ¿cierto? Y cuando tenemos mucha confianza, nos hablamos, nos reímos y nos decimos cosas sanas, ¿cierto? Nos molestamos sanamente. ¿Qué más papá? ¿Qué más mi hijo? ¿Y usted qué? Y nos reímos mucho, ¿cierto? Y bueno, cualquiera de ustedes puede hacer eso conmigo porque mi personalidad es eso. Yo soy muy charlatán y yo soy feliz y enamorado de todos ustedes, mis hermanos en la fe. Y bueno, pues con los que estamos aquí compartiendo son los que vamos a compartir en el cielo. Entonces, por ejemplo, Benjamín, que me conoce personalmente, sabe que nos molestamos. Benjamín me dice cosas, yo le digo cosas, pero es esa confianza que tenemos. Pero antes de conocer la persona, pues uno tiene que pues, analizar un poquito, ¿cierto? Como nos enseñó Eduardo, depende del valor. El juego, vamos a mover el balón. Porque si nos encontramos con una persona que es muy fría, muy serio, pues bueno, hay que tratarlo seriamente, ¿cierto? Pero si la persona nos da la oportunidad de ser más abiertos y conversar más, hagámoslo. Pero ¿qué es lo importante? Que en nuestra mente siempre haya el deseo de ganar algo. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien, y vamos a la última pregunta, la pregunta número 5. Entonces, ¿cómo puede aplicar 1 Corintios 10, 23 y 24? 1 Corintios, capítulo 10, versículos 23 y 24, que ya sabemos lo que dice. Todo me es lícito, pero todo no te conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esos versículos son la clave para nuestra libertad cristiana. Otra vez, ¿qué vemos acá?
que cuando usted y yo practiquemos nuestra libertad cristiana, ojo con esto, no pensemos en nosotros mismos. Siempre hay que mirar alrededor. Por ejemplo, la situación que nos presentó Eduardo, cuando estábamos entre hermanos en la fe, pudimos compartir algo, pero cuando estábamos con otras personas que tal vez no entienden, bueno, no pensamos en nosotros mismos, pensamos en ellos. Yo recuerdo hace muchos años, y bueno, yo no sé si esta persona va a ver el video, creo que no, pero yo lo estaba preparando para el ministerio, estábamos en otra ciudad. Y caminamos, mis hermanos, caminamos 100 cuadras. Yo nunca había caminado tanto en mi vida, en un día. Caminamos 100 cuadras. Empezamos, él vivía como en la 1, en la cuadra, en la calle 1 y estábamos en la 100. 100 cuadras caminamos que yo no veía cuándo acabar. Pero a mí me daba mucha risa, él era una persona soltero en esa época y toda mujer que pasaba, él la miraba. Toda mujer que pasaba, él le decía algo. Y bueno, cuando llegamos a casa, pues fue la oportunidad de explicarle, mira, hay que tener cuidado con eso, porque si usted el día de mañana, usted le dice esto a una mujer y esa mujer, alguien la va a traer a la iglesia, ¿qué va a decir esa mujer de usted? Me trajo donde este pastor, como es de mirón, como es de morboso, como es de esto. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta en eso. Recuerden que ya estudiamos, por ejemplo, esto, una diferencia entre admirar y desear, que ya hablamos de eso. Nosotros podemos admirar, pero no desear. El pecado es el desear, pero tampoco podemos abusar de nuestra libertad cristiana, de estar, aquí en Colombia decimos, ver pasar mujeres es como ver pasar los carros de valores para el banco, ¿sí? De ver pasar los carros de valores muy frecuentemente, entonces muchos tienen ese vicio de estar viendo mujeres, hay que tener cuidado con eso. También, pues Pablo nos enseña y vamos a checar estos pasajes, vamos a Romanos 14:7, por favor, que nos dice... ¿Quién desea leerlo? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si Muy bien. morimos para el... ¿sí? Muy bien, excelente. Y la primera parte es la que nos interesa, ¿cierto? Pues si vivimos para el Señor, ¿quién? Vivimos. Entonces, todo lo que hagamos, pensemos y digamos, tratemos de estar conectados con lo que dice nuestro Señor. Y por eso lo importante, mis hermanos, de aprender bien los 10 mandamientos, aprenderlos bien, aplicarlos bien, porque entre más trabajemos los mandamientos, va a ser más fácil la consejería y también nuestras vidas. Romanos 15:2, ¿qué nos enseña? Amén. Dale. Dice Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Y la palabra clave es edificación, ¿cierto? Recordemos cuando en Mateo 18:6, que fue parte del pasaje que leyó Sergio, nuestro hermano Sergio, él leyó Lucas, pero yo estoy usando Mateo, de cuidado hacer caer a un pequeño. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo ¿para qué? Para edificación, que la gente pues hable o tenga buena estima, no solamente de nosotros, sino de la fe que practicamos. Por esto, mis hermanos, el Espíritu Santo, tengan esa confianza que a ustedes, a mí, nos ha dado la sabiduría para saber lo que vamos a hacer, pero siempre pensando en el interés del otro. Y no vamos a buscar nuestro propio bien, no vamos a buscar nuestro propio honor y nuestra propia gloria. Nada de eso. Y eso quiere decir que hay que cambiar cosas en nuestras vidas por amor a los demás, sí. Aún esas cosas no sean pecado, hay que cambiarlas. Y claro, va a haber el momento dado de que esa persona, ese hermano, la fe débil, va a entender
y va a decir, gracias hermano por tener paciencia conmigo, ya entiendo que tomarse una cerveza no es pecado. Ya entiendo que bailar esta música no es pecado, porque sabemos, desde la música hay que andar por una línea muy delgaditica, ¿cierto? Lo de bailar. Ya entiendo, hermano, que bueno, el tema del fumar no es algo que podemos prohibir, ya lo entiendo. Ya entiendo, hermano, que lo que comemos o como vestimos no es pecado. Entonces, para que la persona pueda llegar allá y continuar en la fe, recordemos, ¿qué vamos a unir? Conocimiento con amor. ¿Preguntas, comentarios de la lección de esta noche? Un comentario, hermano Henry, es... Ah, perdón, no me ha dado la palabra. Claro que sí, dale. Amén. Y mi corazón se llena de alegría al saber que no nos juzga el ser humano, sino Cristo. Y eso queda aún más claro que por medio del Espíritu Santo, Él sabe lo que es cada uno de nuestros corazones. Y eso me impulsa a seguir predicando para que el conocimiento de Dios se conozca aún más. Muy bien. Sí. Y también, pues, recordar el amor hacia el prójimo y actuar, pensar y hablar sin ofender al prójimo. ¿Bien? Es muy importante eso. Muy bien, mis hermanos, vamos a terminar con oración. Algunos hermanos salieron por problemas del internet. Sabemos que estamos en mayor parte de Latinoamérica con lluvias y, bueno, todo lo que afecta a la lluvia. Lester nos despide con oración, ya que estuvo tan callado en la clase, hay que ponerlo a orar. Sí, sí, me escucha. No, Claro es que lo sí. que pasa es que ha estado mala la conexión, fíjese. O no está, ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Ya hoy nos tienes a esta hora, nos has bendecido durante el día, nos has dado todas nuestras necesidades, todo lo que necesitamos. Nos pusiste a esta hora en el estudio de tu palabra, compartir con todos los hermanos. Señor, te pedimos por cada uno de ellos, por cada una de sus dificultades, que seas tú, Padre Santo, bendiciendo según tu voluntad. Te pedimos por aquellos hermanos pues, que no han logrado conectarse bien a la clase. Te pedimos por ellos pues, que posteriormente verán la grabación. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Diosnel, puedes despedirte y buenas noches, hermano. Sí, muy buenas noches, Pastor Henry, y saludos a todos mis hermanos y hermanas. Me atrasé un poquito para entrar a la casa porque me agarró una lluvia en el camino y mi moto tuvo problemas para llegar a mi vivienda, pero ya estoy listo, Pastor, gracias a Dios. Bueno, Y bendiciones, Pastor, y el próximo viernes encontraré. bien, Sergio. Muchas gracias. Sí, una muy buena y bendecida noche. Él dará un mandato a sus ángeles para que los cuide. Un fuerte abrazo a todos y hermano Benjamín aquí tomando café esperando el Juan Valdez. Benjamín, Amén. Benjamín, puedes Vean los despedirte. hermanos. Amén. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Una feliz noche a todos mis hermanos. Bendiciones. Lester. Sí, buenas noches
Gracias a usted, pastor, a todos los hermanos. Nos vemos el día viernes. Feliz y bendecida noche. Patricio. Bueno, primeramente bendecir a todos mis hermanos, gusto saludarles y estar con ustedes. Llegué un poco tarde a la clase, porque he tenido problemas toda la semana con la conexión de internet. He reclamado a la compañía, pero aún así no arreglan. Parece que es un problema del sector donde estoy viviendo y me ha costado mucho entrar a las clases y poder conectarme. Así que le pido disculpas, pastor, por las tareas atrasadas, así que apenas tenga internet, se las voy a enviar y me consumió los datos del teléfono. Claro. Así que bueno, bendecirle a todos y que tengan buena noche y un buen resto de semana que quede. Eduardo. Gracias, pastor. Gracias, hermanos, por tan edificante clase. Y yo me doy cuenta de que hay un límite muy delgado y que tenemos que tomar cuidado dentro de nuestra naturaleza pecaminosa para ciertas cosas. Pero en algún momento vamos a compartir más sobre estos temas y voy a compartir otras experiencias. Gracias por las enseñanzas. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor.